Estamos viendo, como decía, el libro de Génesis. Y en este libro hemos estado viendo en el versículo 26 al 27. Versículo 26 al 27, estamos viendo ahora el momento en que Dios crea al hombre, en el sexto día. Vamos a leer allí Génesis 1, 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. Cuando Dios creó a Adán, allí la palabra Adán, como habíamos visto la semana pasada, no es el nombre del varón. Adán con N al final y acentuado en la última A, la primera sílaba, es el nombre del varón, Adán. Pero aquí se está refiriendo, en el idioma original, en el hebreo, a Adán con M, refiriéndose a la humanidad. Es decir, que cuando Dios creó, el versículo 26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre, no se está refiriendo al hombre como varón, sino a Adán con M, refiriéndose a la humanidad, tanto al varón como a la hembra. Esto es importante resaltarlo, porque al momento en que Dios creó a la humanidad, a Adán, a su imagen, como veíamos en la clase anterior, eso significó que fuimos creados con una capacidad de juicio, con emociones y un anhelo por hacer las cosas de forma recta, perfecta, como lo fue o como lo es nuestro Creador. ¿Qué se destacaba en la humanidad? Lo recto, lo justo y lo santo. Pues cuando Dios creó a la humanidad, la creó a su imagen. A imagen de Dios la creó. La creó con rectitud, con justicia, en santidad. Y como veíamos, en la mente del hombre florecía la inteligencia desde el principio de su creación. Y hay un contraste bastante fuerte entre lo que uno ve en la evolución, lo que se enseña muchas veces en las escuelas, donde se ve a un hombre bruto, un hombre que es prácticamente un animal, sin pensar, sin razonar, que para buscar una mujer la golpea y se la lleva arrastrándosela por el cabello. Esa es la imagen de la sociedad sin Dios y sin el libro de Génesis. Pero en el libro de Génesis se muestra al hombre de una manera diferente. Como lo veremos más adelante, Dios le dijo al hombre: trabaja la tierra. Tú tienes la capacidad para trabajar la tierra. Era inteligente. Ponle nombre a los animales. Tiene la capacidad para nombrar, para evaluar, para examinar a un animal y decir: te voy a llamar caballo, o te voy a llamar perro, o te voy a llamar, por razones que él tenía. Entonces, en la Biblia se nos habla del hombre como un ser inteligente. Todo nuestro ser estaba moldeado para hacer lo bueno. ¿Qué diferencia? Baja un poquito eso. ¿Qué diferencia al día de hoy? Que parece que todo lo que nosotros hacemos, o lo que hace la humanidad de manera general, es para hacer lo malo.
Si llegamos a un lugar, a un terreno, lo destruimos. Si estamos en una sociedad, nos matamos entre uno y otro. Parece como que estamos hechos para lo malo. Pero eso no fue así en el principio. En el principio, Dios moldeó al hombre, preparó al hombre para hacer lo bueno, para hacer las cosas con la mayor de las excelencias, a tal punto que el hombre representara a Dios dignamente en la tierra. Como veíamos en unas clases anteriores, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, el hombre sería una imagen de Dios, alguien que representaría a Dios en la tierra, un representante oficial de Dios, diferente a los animales, a las aves, a los peces. Dios no dijo eso de ellos, ni de los ángeles. Te dirá, wow, pero los ángeles son santos, pero Dios no los hizo a su imagen. Ni los ángeles fueron hechos a imagen de Dios. El hombre sí. A tal punto le representamos con tanta dignidad que damos gloria a su nombre. Hoy vamos a continuar con ese plan de Dios y vamos a ver hoy que Dios llama al hombre a que ejerza dominio, autoridad. Observe, ahí vemos una vez más cómo la Biblia resalta la capacidad que el hombre tenía. Dios lo creó en rectitud, Dios nos creó en justicia, Dios nos creó en santidad, con tanta capacidad de que Él nos podía decir, gobierna, como dice en los versículos 26, ejerza dominio sobre los peces. Ejerce dominio sobre los animales. Ejerce dominio sobre las aves. Trabaja la tierra. ¡Qué capacidad! Había rectitud, había justicia y había santidad en el hombre que él podía gobernar la tierra. Eso que se le está dando esa autoridad. Vamos, hermanos, a continuar entonces con nuestro tema. Nosotros veíamos en la clase anterior que Dios delibera al crear al hombre. Y ya observamos esto, el versículo 26. Dios delibera en su pluralidad de personas sobre la creación de Adán, de la humanidad. Esto mostrando sobre la dignidad del ser humano. Y también mostrando los propósitos soberanos de Dios. El hombre fue creado al final de la creación, no fue al principio. No, el hombre fue al principio, es el más importante. No, al final. Al final, por muchas razones. La primera de ellas era que era imposible que el hombre sobreviviera en el caos que el mundo tenía en su principio. Era imposible. Por eso Dios ordena, coloca cada cosa en su lugar. Luego hace que la tierra estaba llena de agua. Entonces el hombre, Dios separa las aguas y hace subir la tierra. La tierra estaba estéril, era estéril, no daba frutos. Entonces Dios hace producir los vegetales, los árboles. De la misma tierra produce los animales. Del mar salen las aves y los peces. Y ya cuando toda la creación está en un completo orden, cuando ya hay astros como el sol, la luna, las estrellas, que van a producir un efecto directo sobre la tierra en cuanto a las estaciones, meses, años, etcétera, 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 que va a traer un beneficio grandísimo como son nuestras estaciones, como son nuestras estaciones, invierno, verano, otoño. Cuando ya todo eso está listo, entonces Dios creó al hombre. Y uno dirá, bueno, pues no es el más importante. Bueno, el hecho de que haya sido creado al final no significa que sea el menos importante. Lo que sí significa es que Dios soberanamente, como el soberano y como el rey, hace las cosas como Él le place. Eso es lo que sí estamos viendo aquí. Por favor, cierra aquello. Y observen el trabajo que Dios establece, le da al hombre. Como el soberano, Dios crea al hombre
y luego le manda. Génesis 26. Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahora le va a dar un trabajo. Y ejerza dominio sobre los peces del mar. Eso es en la pluralidad de personas, en la Trinidad. Dios está hablando de lo que va a hacer con el hombre. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Y yo digo vamos, porque aunque Dios es uno, en el texto en hebreo está en plural. No dice yo voy a hacer al hombre. En el texto en hebreo dice hagamos al hombre. Entonces ahí está en plural, en la primera persona del plural. Es un Dios, un solo Dios en una pluralidad de personas, lo que llamamos Trinidad. Y Dios establece en su consejo divino que el hombre va a realizar este trabajo, ejercer dominio sobre. Ejercer dominio significa señorear, ser el Señor. Es como una mujer en su casa que tiene varias jovencitas o varias señoras que las ayudan en la casa, le ayudan a limpiar, le ayudan. Pero esas jóvenes o mujeres que están allí no son las señoras de la casa. Ayudan a la señora de la casa. Y la señora de la casa le dice, María, usted me va a limpiar, me va a recoger aquí y luego de eso va a labrar los trastes. Josefa, usted va a limpiarme el techo, que hay que limpiar, hay que hacer tal cosa. Y tal vez esa señora tenga hombres también. Mira, José, tú vas a limpiar el patio, a barrer y a chapear y todo eso. La señora tiene autoridad sobre los demás. Para poner un ejemplo, Dios le ha dado al hombre el señorío sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves. Es decir, Él es el Señor en la creación. Todo está para que Él lo gobierne como Él entienda. Para que Él lo dirija como Él entienda. Mandar con autoridad, eso es gobernar. Eso fue lo que Dios le dio al hombre. Observen que el hombre no es un ser bruto, es un ser inteligente. Porque yo no le daría, para poner otro ejemplo, a un loco de esos que andan en la calle, que a veces andan haciendo cosas, yo no le daría un arma a él. O no lo haría el presidente de la República. Porque le daría la autoridad a una persona que no tiene dominio sobre sí. Por eso podemos claramente concluir que al Dios darle esta autoridad al hombre, era basado en la capacidad que Dios previamente le había dado. Dios le había dado capacidad. Y quiero, amado hermano, que usted vea esto en su propia persona. ¿Qué capacidad Dios te ha dado? Dios te ha dado capacidad a ti para que tú ejerzas dominio sobre las cosas, sobre los caballos. ¿Qué hay en tu casa? ¿Hay un perrito? ¿Hay un caballo? ¿Hay una vaca? Ejerce dominio y autoridad. ¿Cómo va a ser que las gallinas entren a tu casa, se suban en tu mesa y coman de tu plato? ¿Cómo así? No. Que un perro se sube en mi cama y haga sus necesidades en mi cama. No. ¿Qué nosotros hacemos? Ejercemos dominio. Mire, para afuera. Ejercemos autoridad. Las gallinas van en el gallinero. El perro va afuera. El caballo va en el establo. Y ponemos todo en un lugar porque tenemos autoridad. Hoy en día ejercemos autoridad. ¿Cuánto más Adán con todo lo creado? El hombre es el Señor. No ponga Señor con letra mayúscula, con letra minúscula. El Señor de lo creado, en cierta manera. Dios es el Señor de todo. Dios creó a los animales, Dios creó al hombre, pero Dios le dio autoridad al hombre para que señoreara sobre la creación. Cuando dice el texto en el versículo 26, ejerza dominio, eso es autoridad, que gobierne, que mande. El hombre es
el que manda en la creación. Cada animal está sujeto al hombre. Todas las especies de caballos, todas las especies de gatos, todas las especies de peces están bajo la autoridad del hombre. Así lo estableció Dios. Y recuerde que yo estoy diciendo la palabra hombre, pero no me refiero a varón. Me refiero tanto a la hembra como al varón, a la mujer como al hombre. La humanidad tiene autoridad sobre la creación. Dios determinó que el hombre tenga poder, estando por encima de los peces del mar, las aves, las bestias. ¿Y por qué esto? Porque Dios, que es el dueño de todo, es el que establece el orden en su creación. Y amados hermanos, aunque el hombre fue creado al final de los 6 días, el último en ser creado, no por eso los animales tienen autoridad sobre el hombre. Dios es quien le dice al hombre, tú ejercerás autoridad. Dios como soberano, Dios como el dueño, Dios como el creador, le entrega al hombre la dirección de todo. Porque el hombre era quien poseía su imagen, no los animales. El hombre es quien posee la rectitud, la justicia y la santidad del Señor. Pero también vemos aquí que el cuidado de Dios es evidente para el hombre. Cuando nosotros comenzamos en una clase anterior a hablar sobre la humanidad, yo empecé diciendo, recuerdo yo en esa clase, que el hombre es un ser débil, frágil. ¿Por qué? Porque no puede estar en medio del desorden del mundo como Dios lo creó. Dios tuvo que ordenar el mundo. No puede estar sin comida. Dios tuvo que hacer que la tierra produjera vegetales y árboles con frutos. No puede estar sin respirar, sin oxígeno. Dios entonces creó una, ¿cómo le llamaba? La expansión, los cielos. Hermano, sin nada de eso, el hombre no podría sobrevivir. Entonces yo decía, realmente el hombre es débil. El hombre es débil, no es como aparece en las películas, el Superman que va al sol y sale, o una superestrella que vuela. No, el hombre no puede hacer nada de eso. Todo eso es un invento, ficción. Ahora, al notar, además de la debilidad del hombre, también notamos el cuidado y el amor del Señor por el hombre. Porque Dios llena el mundo de riquezas y bienes necesarios para el mantenimiento y desarrollo. La humanidad nació de la mano de Dios ya rica. La humanidad nació ya poseyendo todo lo necesario. ¿Quién se lo proveyó? Dios. Y lo colocó luego como cabeza y autoridad de todo eso que había sido creado, para que él fuera un mayordomo. Esa palabra casi no se usa en estos días. En la antigüedad se utilizaba mucho. El mayordomo no es el dueño de la casa, pero es el responsable de todo. El mayordomo tenía que velar de que todo estuviera limpio, arreglado, están alimentadas las personas, el trabajo se está haciendo. ¿Qué pasó, María, que no estás trabajando? Póngase a trabajar, no se ponga perezosa. Tenía que estar encima de todos los que estaban trabajando en la casa. Pero él no era el dueño. El dueño venía luego y le decía, ven Dante, camina conmigo que voy a evaluar tu trabajo. Y Dante iba detrás del dueño y el dueño iba caminando
pasando la mano así, a ver si había polvo, observando el techo. Pancha, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Y cómo está ese trabajo? Bien. ¿Y estás comiendo bien? Ay, sí, muy bien. A ver si el mayordomo le está dando la comida a Pancha. Y le pregunta, Pancha, ¿y tienes ropa tú? Ay, sí, mucha ropa. Y la mano mira por el ojo así, al mayordomo. Porque él es responsable de que todo esté trabajando en orden. Él no tiene que limpiar. Él no tiene que barrer. Él no tiene que cocinar. Ahora, todo debe hacerse en el orden. Eso era el hombre, el mayordomo de Dios. Pasemos en segundo lugar, amados hermanos, en el versículo 27, al acto mismo de la creación de Dios. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí encontramos en segundo lugar el acto de la creación del hombre. En primer lugar, Dios en el versículo 26 delibera, piensa, interactúa en la Trinidad para crear al hombre. Se ponen de acuerdo. Pero en segundo lugar, ahora es la creación. Voy a hacer al hombre. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Y observe lo que dice. Varón y hembra. ¿Ven que la palabra hombre allí se está refiriendo a la humanidad? Y aquí explica en el versículo 27 que al él crear al hombre a su imagen, estaba creando la humanidad. ¿Y de quiénes se compone la humanidad? ¿De los caballos y el hombre? No, del varón y la hembra. Esa es la humanidad. ¿Estaría completa la humanidad solamente con mujeres? No. ¿Estaría completa la humanidad solamente con hombres? No. Cuando Dios hizo a la humanidad, a los seres humanos, juntos, varón y hembra. Este es el acto mismo de la creación de la humanidad, donde también se vuelve a usar la palabra en hebreo bara o bará. Y es la palabra que se utilizó siempre en la creación de los animales, en la creación de todo lo otro. Una vez más, Dios la utiliza, porque el hombre no es un ángel, no vino de los extraterrestres, no nació de una evolución. El hombre es una creación, creado. La dignidad del hombre viene por causa de Dios. Es un ser creado. Así el hombre es un ser creado por Elohim. La palabra Dios allí es Elohim, el todopoderoso, el todo glorioso y majestuoso. Señalando que es el todopoderoso, el inmortal, que está haciendo esta obra. Pero en su acto de creación, Dios lo que había planificado en su consejo divino, lo ejecuta. Dios planificó y solamente lo hizo en la creación para crear al hombre. Dios planificó y luego ejecutó. A imagen de Dios fue creada la humanidad. Señalando de esta manera que su voluntad soberana, la voluntad soberana de Dios, decretada, se ejecuta fielmente. Y para los hermanos que estamos tomando la clase de confesión de fe, recuerden la parte del decreto. El decreto de Dios son lo que Dios determina hacer. ¿Cuándo? Antes de la creación. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que las cosas fueran hechas, Dios determinó hacer las cosas. Dios decidió, Dios dijo, se hará tal cosa. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso fue antes de que el hombre fuera creado. Voy a crear los cielos y la tierra. Eso fue antes de que fueran creados. Entonces aquí vemos el decreto de Dios y luego en el versículo 27 vemos el acto mismo de Dios.
ya creando. Observemos que en su acto de creación, el acto de creación del hombre a su imagen, Dios hace un varón y a una mujer, es decir, a la hembra y al varón. Toda la humanidad está completa en un varón y una hembra. Y hermano, voy a detenerme aquí por lo importante que es esto. Cuando vimos la creación de los animales, Dios tomó y creó los animales y no fue una hembra y un varón, sino especies, varios tipos de una misma especie. Caballos, varios tipos, hay pony, hay esto, hay grande, hay pequeño y mediano, hay blanquito, morenito. Peces, varios tipos, varias especies. Del hombre no fue así. Creó un solo hombre y una sola mujer. No hay varios tipos diferentes. Y quiero que me tome esa idea para que nosotros entendamos algo que está sucediendo, que están tratando de transmitir en el día de hoy, que es falso. Pero las escrituras nos enseñan la verdad y uno tiene que discernir lo que se nos está enseñando. No habían varios géneros del ser humano, varias especies del ser humano. Había un hombre y una mujer, iguales delante de Dios. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Es más, yo diría, indispensables el uno para el otro. Porque si la mujer hubiera muerto, ahí terminó la humanidad. El hombre no se puede reproducir. Si el hombre muere, la mujer quedó sola, allí terminó la humanidad, la mujer no se puede reproducir. Y estoy poniendo solamente el ejemplo de la reproducción. Pero el hombre no puede, no fue creado para vivir solo. Necesita un compañerismo. Es decir, que Dios, de forma indispensable, ha creado la humanidad en un solo ser, varón y hembra, unidos. Si los hombres llenos de ese machismo, que el día de hoy se ve sufrir a tantas mujeres, en Honduras prácticamente se mata a una o dos mujeres diariamente. Y eso es el abuso, el machismo, el feminismo que está sucediendo no solamente aquí en Honduras, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos. Es en gran manera por el pecado, obviamente, pero también yo podría añadir por un desconocimiento claro de lo que somos delante de Dios, creados por Dios. El hombre y la mujer fuimos creados en dignidad y respeto, el mismo respeto y la misma dignidad, iguales delante de Dios. Si el hombre machista que maltrata, que denigra, que no le quiere pagar igual a una mujer como a un hombre, hubiera sido enseñado en estos principios, entendería que estaría pecando contra Dios, pero también contra la humanidad. El machismo es un pecado contra Dios y contra la humanidad. Cada vez que un hombre denigra, maltrata, desprecia, humilla a una mujer por ese pecado del machismo, está pecando contra Dios y contra todos los seres humanos, contra la humanidad en general, porque Dios no hizo al varón solo. La humanidad está compuesta de la hembra y del varón, no del varón solo. Y Dios no hizo al hombre por encima de la mujer, ni pisoteando a la mujer, como lo veremos un poquito más adelante. Pero también no habría cabida para esa enseñanza también, esa filosofía del feminismo. No habría cabida, porque asimismo la mujer
tendría que entender que no hay necesidad de una guerra de sexo entre hombre y varón, donde las mujeres tenemos ahora que gobernar y pisar al hombre, porque hemos sido pisadas y maltratadas durante años. Con esta enseñanza de la simple creación, cómo Dios diseñó las cosas, tanto el hombre como la mujer tendrían que entender que ambos fueron creados con el mismo derecho, ahora con deberes diferentes. Porque hay una parte donde hay igualdad entre el hombre y la mujer, pero hay una parte donde somos diferentes. Biológicamente somos diferentes. El hombre no puede salir embarazado, la mujer sí. Hablando de forma natural. El hombre ha sido llamado por Dios para que tenga un lugar de autoridad en el hogar, cuando está casado, como cabeza de su hogar. La mujer debe sujetarse a su esposo. Hay una diferencia, pero es en los roles, Pero la dignidad y la responsabilidad delante de Dios es para ambos. Por eso usted va a encontrar que Pablo habla en Efesios 5:21, que deben de someterse uno al otro en el temor de Dios. Y es un pasaje interesante, porque la mujer tiene tal dignidad que el hombre debe de escuchar a su esposa, entender su razonamiento, aplicar cuando éste sea justo y correcto. Y la mujer por igual. Debe de escuchar a su esposo, debe entender a su esposo y aplicar su razonamiento cuando éste es justo y correcto. Pero de igual manera la mujer como el hombre deben decirle no a su compañero cuando le está pidiendo que peque. No somos esclavos ni el uno del otro. Entonces hay una igualdad, pero también tenemos que reconocer que la Biblia habla de una diferencia en los roles. Y eso debe de mantenerse para mantener la dignidad del hombre. Cuando el hombre o la mujer destruyen a su compañero, se destruye a sí mismo. O cuando el hombre o la mujer destruye el orden que Dios ha establecido, se destruye a sí mismo también. El hombre que dice, yo no tengo ningún compromiso con esta mujer, a mí no me importa que ella coma o no coma, hablando del hombre casado, a mí no me importa que los hijos pasen hambre, yo no voy a hacer nada, yo voy a trabajar y voy a vivir mi vida como yo quiera. Ese hombre se está destruyendo él, está destruyendo a su esposa y destruye a su generación, a sus hijos. Y es un hombre que está destruyendo la dignidad de la humanidad, porque no está actuando conforme al rol, a la responsabilidad que Dios le ha dado. La mujer que dice, yo no tengo nada que ver con este hombre, yo voy a salir a la calle a trabajar, no me importan mis hijos, no me importa mi hogar, yo no me voy a sujetar a ningún hombre, yo soy libre. Está destruyendo su feminidad, está destruyendo su hogar y está destruyendo a la humanidad. Hermanos, ¿por qué ha aumentado el crimen? ¿Porque hay menos niños? No, la humanidad sigue teniendo hijos. Hay menos padres responsables, varones y hembras, uno por ser machista y otro por ser feminista. Son irresponsables, no cumplen con su llamado como padres, como esposos el uno del otro. No se sujetan a la ley de Dios y se rebelan contra Dios y contra su familia. Esto es importante, amados hermanos, verlo. No existía, y continúa ahora, no existía una raza superior o inferior, que es otra de las grandes tonteras, pero que cuando una sociedad o un país se cree superior a los demás, ¿cómo termina eso? Termina mal. Los nazis se sentían superior, somos la raza superior. Los judíos son una raza inferior.
mataron a más de 6 millones de judíos. Hermanos, los metían en hornos para quemarlos vivos, para matarlos en cámaras de gas. Oiga eso. ¿Por qué? Porque ellos eran una raza superior. Queridos hermanos, no existía una raza superior. Yo soy blanquito, soy superior a Aniel, que es trigueño. Yo soy blanco. Tú eres mulato, tú eres negro. Yo soy superior. No, Dios no lo hizo así. Dios no hizo diferentes razas. No. Dios hizo a un hombre y a una mujer. Humanidad. Pero son muchísimos. No, eran dos. Y a partir de allí comenzaron a multiplicarse. No había una raza superior, solo un varón y una hembra. No existían dos hombres. No existían dos mujeres. Lo que hoy se vende, hermanos, como la homosexualidad, la agenda LGBT, que están imponiendo a las naciones con mucho dinero, cambiando leyes, que la gente no se da cuenta hasta que llegan sus niños a la escuela y le comienzan a decir, las leyes dicen que podemos hacer tal cosa. ¿Y quién aprobó esa ley? No, eso fue por abajo, pagado con cientos de dólares y euros. Hermano, eso no existe, no es real, es un invento de la humanidad en rebeldía contra Dios. Porque cuando Dios creó al hombre, no creó dos varones, uno heterosexual, es decir, el que es inclinado a la mujer, el que se une a la mujer. Dios no creó un heterosexual y un homosexual. No fue así. Ni una mujer heterosexual que está inclinada al hombre y una lesbiana. Eso no existe, hermanos. Es una inclinación del pecado. Porque Dios llama a la homosexualidad o al lesbianismo, Dios lo llama pecado. ¿Cuándo dos hombres pueden tener un hijo? Pero quieren adoptar hijos de los heterosexuales. No pueden tenerlos, pero quieren adoptar, criarlos a su manera, a su filosofía. Pues déjeme decirle algo, Dios no diseñó eso. Dios creó a la humanidad, un varón y una hembra, y los unió, como veremos mucho más adelante cuando lleguemos a Génesis capítulo 2, en un matrimonio, un varón y una hembra. La homosexualidad, el lesbianismo, la agenda LGBT es pecado y es una filosofía rebelde contra Dios que ha sacado a Dios. Y el hombre ahora es el propio constructor de su pensamiento y de su sociedad. Eso es lo que encontramos. La poligamia, tampoco. Es decir, un hombre con dos mujeres. Usted lo va a encontrar en muchos lugares. Ese hombre, ese supuesto macho que tiene su mujer en su casa y 3 mujeres en la calle, eso, poligamia. Que lo aprueban en algunos países, en Medio Oriente. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. Dios creó a un varón y una hembra y los unió. No va a encontrar la poligamia una mujer con 2 hombres tampoco. La Biblia claramente señala esto como un pecado. En Marcos 10:6, el Señor Jesucristo dice, desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Marcos 10:6. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una carne. Es decir, que el Señor Jesucristo no aprueba el divorcio como una forma del hombre liberarse de esa mujer. Ya estoy cansado de esta mujer. O la mujer dice, estoy cansado de este hombre. No, si te casaste con ella, esa es tu carne. Son uno ustedes dos. La imagen de Dios en su justicia, rectitud y santidad se ha corrompido por el pecado
Y por esto los hombres van más allá de lo que Dios creó y Dios estableció como una base y ejemplo para todas las culturas. Es decir, un varón y una hembra unidos es la base y el ejemplo para todas las culturas. No habían africanos por un lado, Dios creó a los africanos por un lado y a los anglosajones por otro. No, eso no existía. Un hombre y una mujer se multiplicaron y comenzaron a llenar la tierra y a separarse unos de otros. Y comenzaron a adaptarse a su ambiente. Comenzaron a transformarse, fruto del ambiente. En Génesis 11:30 encontramos a Abraham, casado con Sara. Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Pero no es Abraham el que toma la decisión de buscarse a otra mujer. No. Abraham continuó con su esposa todo el tiempo. Y observe que Abraham, antes de ser llamado por Dios, vivía en Ur de los caldeos, una ciudad y un pueblo que eran politeístas, eran idólatras. Y ni siquiera ellos tenían un orden bastante claro. Cuando Dios llama a Abraham a la fe y lo hace el padre de la fe, no le buscó a otra mujer. Ahora, ¿qué encontramos? Que Sara, su esposa, por su pecado, por su necedad, le da como mujer a Abraham a una esclava, la cual le trajo mucho problema, la cual le trajo mucha amargura y tristeza a Abraham como a ella misma. En Génesis capítulo 16, versículo 4, Génesis 21, 9 al 12, vemos allí todos los problemas que trajo ese pecado de Sara y de Abraham. Porque fue pecado, hermano. Cuando la Biblia narra esto, la Biblia no está apoyando la poligamia. La Biblia lo que está narrando los hechos de la vida de Abraham. Porque su enseñanza no ha cambiado. Abraham estaba con una mujer, Sara. Y cuando Dios le hace la promesa de un hijo a Abraham, no estaba pensando en otra mujer, estaba pensando en Sara. Y recordemos que al final, 25 años después de la promesa, Dios cumple su palabra. ¿En quién? En Sara. No en Agar, la esclava. Sara peca, Abraham peca, tomando a la esclava y entregándosela para que tenga un hijo con ella, pero Dios sigue con su bendición sobre Sara, su mujer. Ahora, Dios había determinado que fuera a los 90 años. Sara tiene 90 años y Sara tiene a su primer y único hijo, llamado Isaac. Y Dios dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar en Isaac, porque él es el hijo que yo te prometí. Dios no maltrató a Ismael, pero ese fue el fruto del pecado de Abraham. Dios no dejó de bendecir a Ismael, para que no se vayan a pensar, Dios maldijo a Ismael. No, Dios no maldijo a Ismael, porque ningún niño es una maldición, es una bendición de Dios. Ahora, empezó como fruto del pecado de sus padres. Queridos hermanos, digo esto para que usted u otra persona que me esté escuchando más adelante no crea que la Biblia apoya la poligamia. No. La Biblia no apoya el pecado de la lujuria ni la de fornicación. La Biblia narra los hechos de los hombres que estuvieron allí, porque la Biblia no oculta el pecado de nadie. Ahora, señala claramente que Dios no tiene unión con el pecado de nadie. Abraham fue desobediente y pecó,
y recibió la consecuencia de su pecado. Porque lo vemos narrado más adelante en Génesis 16:4. Hermanos, digo esto por lo importante que es para nosotros el día de hoy. Esta enseñanza en Génesis. Hay muchas sectas que se hacen llamar iglesias que aprueban el adulterio, aprueban el divorcio, aprueban la homosexualidad, el lesbianismo, lo aprueban. Y para poner un ejemplo de varios ambientes diferentes, un ambiente evangélico, por ejemplo, luteranos. Los luteranos son una iglesia cristiana, evangélica. Pues déjeme decirle que en el 2013, los luteranos, junio 2013, aprobaron al primer obispo homosexual. Julio 2013, entonces lo puede buscar, junio 2013, en la internet, para que se informe. En junio 2015, los protestantes franceses aprueban la bendición sobre las parejas homosexuales. Junio 2015. Eso es un lado de la iglesia evangélica. De la iglesia católica romana, en el 2023, da permiso para ser bautizados a los transgéneros. Y aún en estos días, no hace mucho, algunos meses atrás, el Papa también dice que pueden ser bendecidos. Obviamente el Papa se cuida de no dejar de señalar que es un pecado, pero da permiso para que lo bendigan y para que lo bauticen. Queridos hermanos, en la iglesia evangélica, como la iglesia católica, se está apostatando de la fe. Se apostata, se alejan de la enseñanza clara de las Escrituras. Con esto se está negando el mandato de Cristo, que luego el apóstol San Pedro lo repite. El Señor Jesucristo en Marcos 1, 14 al 15 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso está en Marcos 1, 14, 15. Para entrar al reino hay que arrepentirse. Si usted es homosexual, usted tiene que arrepentirse y clamar al Señor que le perdone, y Dios le da entrada a su reino. Usted no puede pretender, como iglesia, enseñar: no, vamos a aceptar el pecado y a darle entrada a la iglesia a toda persona en su vida de pecado sin arrepentimiento. El apóstol San Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro llaman a los hombres al arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero estas iglesias que yo acabo de mencionar, la iglesia luterana y la iglesia católica romana, dicen: no tienen que arrepentirse. Vamos a bautizarlos, vamos a aceptarlos, vamos a bendecirlos y ya son parte de la iglesia de Dios. Eso se llama apostasía. Están apostatando de la verdad del evangelio y de la palabra. Han apostatado. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la verdad, conozcamos la palabra, porque muchas sectas, grupos falsos, están promoviendo una aceptación que no es la bíblica. ¿Acaso Dios persigue al homosexual? Yo creo que no. ¿La iglesia debe perseguir y maltratar a la persona lesbiana, a la mujer lesbiana? Yo creo que no. Si una persona homosexual o lesbiana viene a esta iglesia, tiene que sentarse allí tranquilamente
y escuchar la palabra de Dios, igual que todos. Pero tiene que esperar que yo desde este púlpito también predique lo que Dios dice en su palabra, de que el homosexualismo, el lesbianismo es pecado. Tiene que esperar que yo lo diga, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ay, que no me aceptan. No, papá, escúchame. Es que Dios nos llama a arrepentirnos. Al hombre que es un machista, abusador, que tiene 3 mujeres, tiene que arrepentirse de su pecado y dejar esa vida de pecado. Al homosexual que vive en su vida de pecado, tiene que arrepentirse de su pecado y dejar esa vida de pecado. Es lo mismo, no hay diferencia. Poligamia, homosexualismo, no hay diferencia, son pecado igual. La iglesia no debe de perseguirlos. La iglesia no debe de abusar de estas personas. Pero sí la iglesia debe de entender que si no hay arrepentimiento y una vida transformada, no puedes recibirlo en las filas de la iglesia como un miembro de la iglesia local. No te puedo recibir. ¿Por qué? Porque Dios te manda, te llama al arrepentimiento y una vida renovada. Mira lo que dice Génesis. Dios creó a un varón y a una hembra. Tú tienes que ser un varón, tú tienes que ser una hembra, viviendo de acuerdo al orden establecido por Dios. Un orden diferente es un daño a la gloria de Dios, porque eso no da gloria a Dios, y a la humanidad como fue diseñada por Dios. ¿Ven cómo eso, cómo Génesis traspasa los tiempos y llega a nuestra actualidad para poner orden en nuestra sociedad? Hermano, la Biblia no está desfasada como muchos dicen. La Biblia es actual y nos da fundamentos firmes sobre la cual cualquier sociedad que construye sobre esos fundamentos tiene igualdad, tiene respeto los unos por los otros, pero también tiene santidad, rectitud y justicia, que fue la imagen de Dios sobre el hombre. Santidad, rectitud y justicia. Vamos a detenernos aquí, hermanos, que Dios nos permita poder guardar su palabra.